Abraham. Y te acordarás de que fuiste siervo por el Eterno. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me harás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no puede ser curado. Jehová te irá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado, y todos los días no habrá quien te salve. Vamos a leer, hermanos, el versículo 59. Lean ustedes. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Amén. Vamos a dejar hasta allí. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Bueno, dijimos el domingo, hermanos, que el enemigo, hay una batalla por el cuerpo, donde el enemigo quiere destruirnos físicamente, espiritualmente, moralmente, ¿cierto? Y no quedará contento el enemigo con que tengamos aflicción y dolor, sino que hasta que seamos destruidos. Dijimos, hermanos, que la causa de la enfermedad, cuando el enemigo o el diablo entró o introdujo el pecado trajo consigo la enfermedad. Amén. El pecado, ¿cierto?, trajo consigo la enfermedad. Y decíamos que hay dos términos en la Biblia. El término tanto sanidad como salvación significan lo mismo. Amén. Cuando Dios nos salva, también nos trae sanidad. También nos trae sanidad. Y decíamos, hermanos, que aunque el enemigo introdujo entonces el pecado, y por el pecado también la muerte juntamente con la enfermedad, pero dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición. Amén. Todo lo que acabamos de leer allí habla sobre las maldiciones por las consecuencias del pecado y la desobediencia del pueblo de Israel, del hombre, ¿cierto? Pero entonces en Cristo Jesús Él cargó esa maldición, amén, y entonces ya somos sanados, amén. Y aunque uno mira todas las maldiciones que hay allí por las consecuencias de la desobediencia y por el pecado sobre Israel, amén, pero entonces tenemos que entender, hermanos, de que nosotros no somos
Israel, y que si había una maldición, ¿cierto? Y una enfermedad que venía por causa del pecado, Cristo nos redimió, amén, de esa maldición y de todas esas maldiciones que habían a consecuencia del pecado, amén. Entonces podemos decir que el Señor pues nos ha librado, amén, y que hay promesas de sanidad para los que han entregado su vida al Señor, amén. Aunque la fuente de la enfermedad es el enemigo, pero hay razones, ¿cierto? Porque las enfermedades vienen sobre nosotros. Hay una cantidad de razones muy, muy variadas. Y decíamos entonces que hay unas leyes naturales, el tiempo, el envejecimiento, una inadecuada alimentación, el abuso de drogas, sustancias psicoactivas, ¿cierto? El no valorar el cuerpo. Todo eso hace parte entonces de que vengan enfermedades. La Biblia dice que los días del impío le son acortados. ¿Por qué le son acortados? Porque abusa de su cuerpo, maltrata su cuerpo, no cuida su salud, ¿cierto? Y también, hermanos, dentro de la iglesia, en la iglesia, encontramos que en el Nuevo Testamento Pablo enseñó acerca de los que cenaban indignamente y que por eso muchos habían muerto, otros estaban debilitados y otros estaban enfermos. Quiere decir que al tomar la cena indignamente, es decir, una persona que está en pecado y dice no, puede, no siempre, pero puede llegar a enfermarse. ¿Sí me hago entender? Puede llegar a enfermarse y puede llegar a tener consecuencias, ¿cierto? Entonces, hay varias causas que nos muestra la Biblia por las cuales se enferma. Pero no siempre es por el pecado, porque dice la Biblia que Cristo, al nosotros estar en Cristo, todas las maldiciones que habían sobre Israel y sobre todos los que no obedecen la palabra de Dios, porque Israel no obedeció y por eso pues estaban como estaban y vivieron y están como están, ¿cierto? Pero el mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Y las mismas normas de santidad y las mismas normas para salvarse a la iglesia, pues Dios se las dio tanto a Israel como a la iglesia, amén. Dios le dijo a ellos, a Israel, que serían un pueblo especial, pero también a la iglesia se le dijo, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén. Somos diferentes pueblos, pero el Dios es el mismo. Pero la palabra y la norma de santidad para la salvación es la misma. Amén. Y así como se introdujo entonces el pecado por la desobediencia. Ahora, si nosotros no obedecemos su palabra, amén, pues vendrán las consecuencias de pecar. Y al pecar, pues vendrán enfermedades. Un ejemplo, alguien que esté haciendo lo malo y lo incorrecto después de haberse bautizado, ¿cierto? En fornicación, en adulterio, puede contraer cualquier enfermedad. Entonces no es una maldición de parte de Dios por esa persona que está pecando. Son consecuencias de lo malo que ha hecho o que está haciendo. ¿Sí me hago entender? El que se embriaga y abusa del alcohol, le da una cirrosis en el hígado, cáncer en el hígado o en cualquier parte. El que fuma, cáncer en el pulmón. No, que es que Dios me maldijo y por eso estoy así. No, ya Cristo lo libró de esa maldición, ¿cierto? Porque si se muere, pues muere en esa maldición, pero tiene la oportunidad del Señor sanarlo, perdonarlo, libertarlo. Ahora, si el Señor no lo sana, pero al menos lo salva. Amén.
que ese que está con cirrosis, que ese que está con cáncer, que ese que está, o que ese apartado le pasó algo, le sucedió algo, ¿cierto? Consecuencia de su mal comportamiento, de su pecado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios lo perdona, Dios lo libera, si se arrepiente, pues, ¿cierto? Porque habrá gente que no le importará, pero vendrán enfermedades a causa del mal comportamiento de esa persona. Amén. Bueno, hay unos tipos de enfermedades, hermanos. Hay unos tipos de enfermedades, y dijo el salmista en el Salmo 6 algo muy importante: ten misericordia de mí, oh Dios. Cuando lo leímos al iniciar, verso 2: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y hasta cuándo? Entonces es la oración del salmista, en donde pide misericordia en medio de una prueba que tiene, y al parecer entonces se mira, ¿cierto?, que tanto físicamente como su alma está abatida, está quebrantada, ¿cierto? Pero más sin embargo él pide misericordia, que Dios pueda sanarlo. Partiendo de ahí, entonces uno mira que hay enfermedades del alma. Para los judíos, hermanos, para los judíos, el pensamiento de ellos no es que el hombre tenga espíritu, alma y cuerpo. Para los judíos, tanto el espíritu como el alma es la misma, y el cuerpo pues es diferente. Pero para el griego, el pensamiento griego, y por eso encontramos que Pablo dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces ellos, los griegos, porque recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y por eso entonces Pablo habla de esa manera, porque fue influenciado por la cultura y el idioma griego. Pero hermanos, en sí, tanto el alma como el espíritu pues es lo mismo, pero encontramos entonces que hay enfermedades espirituales o del alma, en donde la persona se aflige, se angustia. Dice la enfermedad espiritual para el hombre que no tiene a Dios, hermanos, y que la única solución que Dios puede hacer es el pecado. Por eso cuando viene el pecado, cuando una persona está en el pecado, pueden venir enfermedades por causa del pecado y porque el enemigo ha puesto enfermedades. Pero cuando el Señor lo sana tanto físicamente como en su estado espiritual. Amén. Y en algún momento, hermanos, todos fuimos afectados por la enfermedad espiritual, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente, por eso Isaías dice que el hombre está enfermo, toda persona, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Dice que no hay en él cosa sana sino hinchazón, podrida llaga, y habla del corazón refiriéndose como a esa parte del alma o la parte espiritual. Pero hay sanidad para la enfermedad espiritual cuando la gente se arrepiente, cuando se pide perdón y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Como también viene la enfermedad física, que puede ser el resultado de desórdenes en el comportamiento del hombre. Son problemas que pueden observarse y pueden ser detectados por la medicina, ¿cierto?
y uno encuentra, pero no todas las veces, hermanos, no todas las veces las enfermedades físicas son puestas por el diablo. ¿Sí me hago entender? No son puestas por el diablo, sino que dijimos que a veces por la ley natural que hay. Amén. Por una ley natural que hay. Hay otra enfermedad de tipo emocional, causada por nuestras emociones y sentimientos, como el enojo, el odio, la amargura. Y hay órganos, hermanos, que están asociados a esos sentimientos y a esas emociones. Cuando alguien le da mucha ira con alguien, puede darle un ataque al corazón. Le puede pasar algo, y hemos conocido de personas. Se cuenta de una hermana con su hija, como que mantenían peleando, sentían mucha ira, y en algún momento la mamá estaba lavando en el lavadero, y entonces llegó la hija con mucha rabia: quite de ahí que voy a lavar yo. Y ya tenían pues como que su dificultad, su situación, y a la mamá le dio un dolor muy en el corazón, ahí en el pecho, y la mamá se quedó ahí, y ahí se quedó quietecita, y la hija creyó pues de que estaba ahí pues como por no darle lugar, pero ahí a la señora le dio un ataque y se murió. Entonces hay problemas, y donde nosotros a veces somatizamos cuando tenemos un sentimiento, cuando hay una amargura, cuando hay una ira, cuando tenemos un problema que no resolvemos, ¿cierto? Se afectan nuestros órganos, y obviamente que nos vamos a enfermar por eso. ¿Sí me hago entender? Y cuando hablamos de somatizar, dos cosas: sentimientos o también faltas y pecados que se cometen. Hubo alguien en cualquier iglesia donde estuvimos que la hermana estaba enferma, iba donde el médico, el esposo la llevaba donde el médico, y hasta que entonces llamaron al pastor, y el pastor dijo: bueno, vamos a orar. Y entonces la hermana dijo: hermano, para que el Señor me sane, yo tengo que confesar mi falta, mi pecado. Y efectivamente pues se oró por la persona y el Señor la sanó. No todas las veces ocurre eso, pero hay enfermedades de tipo emocional, por el mal manejo de nuestras emociones y sentimientos, que nos van a enfermar. Y también, hermanos, recuerden lo que dice Santiago, ¿cierto? Santiago dice: bueno, si alguno está alegre, cante alabanzas, ¿cierto? Pero si alguno está triste, o está afligido, haga oración. Amén. Y dice la palabra que llamen a los ancianos. Santiago 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? Entonces dice: llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ese si le hubiere cometido pecados es porque puede venir entonces que la enfermedad, él haya somatizado esa enfermedad, ¿cierto? Y entonces la oración entonces salvará al enfermo, ¿cierto? Y por eso dice el verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis ¿qué? Sanados.
Entonces, a veces la falta o un pecado oculto que se comete está relacionado entonces con una enfermedad, y por eso dice llamen a los ancianos, ¿cierto? Este anciano se refiere entonces al pastor, a los diáconos, a los que tienen pues la autoridad para orar allí por la persona. Ahora, lo que dice allí del aceite no es que el aceite tenga algún poder místico, no, que me tiene que echar aceite para poder que yo sea sanado. No, si no hay aceite, hermano, no hay necesidad de eso. Simplemente que usted y yo le creamos al Señor, amén, que si tenemos que confesar una falta, digamos, hermano, había un hermano que también dijo, hermano, yo estoy así y me está yendo muy mal y estoy así porque, hermano, no sentí una vez ni ofrendar, ni dar diezmo, ni dar nada y me llené mi corazón de amargura y eso es lo que me tiene así enfermo. Entonces cuando la gente relaciona un sentimiento y la gente se llena de amargura contra la iglesia, contra algún hermano y pasa algo, entonces esa enfermedad o ese sentimiento se somatiza y comienza a hacer daño físico en la salud de la persona. Amén. Bueno, hay otro tipo de enfermedad mental. Es una condición mental que ocurre del retraso y es un colapso nervioso, defectos a veces de nacimiento, condiciones psicológicas no causadas directamente por la presencia demoníaca. Y hay que saber entonces cuándo es un problema en donde por algún descuido, amén, y no podemos decir, hermanos, que un ejemplo, alguien que de nacimiento tenga algún problema en su sistema nervioso, en su cabeza, y sea medicado, ¿cierto? Y le envíen cierta clase de medicamentos y no se los toma y dice, no, el Señor me sanó, ¿cierto? Pero el no tomar el medicamento, entonces en algún momento se va a desquiciar, se va a enfermar la persona. ¿Y es culpa de Dios? No. Él que no se quiso tomar el medicamento. Si me hago entender, hubo un hermano que llegó al Señor, él era medicado, le daban ataques, y bueno, se bautizó, dijo, no hermano, yo tengo fe que el Señor me sana, y bueno, y dejó gradualmente de tomar la medicina, y llegó un momento donde se enfermó, y a la gente de la vereda, que no le hacía caso para ir al culto y para evangelizarles, los hacía correr con un machete. Entonces, ¿será que se endemonió? No, hermano, no. Sino que se dejó de tomar la medicación. El compromiso que hace Dios con usted, hermano, amén, es salvarlo. Y también Dios puede sanarlo, amén. Pero no por eso entonces si tenemos un desorden físico de nacimiento con él, entonces decimos, no, ya, no necesito, no. Porque ahorita vamos a mirar entonces más adelante esa parte, amén. Entonces la condición mental tampoco quiere decir que se le metió un demonio. Y tenemos que tener discernimiento, amén, para saber cuándo la persona tiene una enfermedad. Hermanos, estuvimos en una iglesia donde llegó una señora, estábamos orando en la madrugada, llegó una señora ahí a la iglesia y estábamos orando. Y entonces como que llegó muy mal y entonces un hermano, ay hermano, se entró una endemoniada. Y me llamaron, bueno, vamos a orar por la señora endemoniada. Y yo sentí algo pues que de pronto no era un demonio. No, pues Dios le muestra a uno cuándo es un demonio, cuándo no. Y entonces había un hermano que le puso el pie aquí encima. Ay, que salga afuera. Y la señora, no, por favor, ayúdeme, no me hagan daño, por favor, no me hagan daño. Sí, en el nombre de Jesús. Y yo le dije, hermano, no le haga así a la señora, y quítenla y miremos a ver. Y resulta que la señora estaba
con escopolamina, le habían dado escopolamina. Entonces no era que tenemos que tener discernimiento, hermanos. Amén. Que llegó alguien enfermo, vamos a mirar, ¿cierto? Y ya después pues nos reímos y todo eso, pero sí, qué pesar con la señora. Y ya después llegaron la gente que la estaba buscando, le habían robado y todo, y el otro pues reprendiéndole el demonio y poniéndole la mano y torciéndole y poniéndole el pie porque no podía. Entonces, sí mirar cuando es una enfermedad mental, psicológica, cuando se ha dejado de tomar algún medicamento, ¿cierto? Y cuando hay condiciones demoníacas, ¿cierto? Si hay enfermedades puestas, hermanos, por el diablo. Lucas capítulo 9 del 1 al 2, ¿cierto? Lucas 9 del 1 al 2. Las condiciones demoníacas causadas incluyen la posesión, opresión y condiciones físicas y mentales demoníacamente causadas. Y las condiciones demoníacas requieren de tipo especial de sanidad. Es decir, vamos a orar por liberación, ¿cierto? Y sanidad. Y están relacionadas, pero la Escritura hace diferencia entre ellos, ¿cierto? Entonces dice, y habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿cierto? Y para sanar enfermedades. Y dice que los envió entonces a predicar la palabra. Entonces no todo endemoniado está enfermo, ¿cierto? Ni todo enfermo es un endemoniado, ni toda enfermedad está puesta por el diablo. Amén. Me llama la atención lo que dice, porque uno encuentra también que lo que en Juan, Evangelio de Juan, el ciego, ¿cierto? ¿Recuerdan el ciego de Juan capítulo 9? Le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, para que hubiera nacido así, ciego, sin ojos? Porque lo que nos da a entender allí, hermanos, nos da a entender es que tenía los huecos allí, no tenía los ojos. Hay alguien que tiene los ojos, pero no la retina o algo no le da. Entonces le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dicho esto, escupió e hizo lodo. Es decir, le fabricó los ojos, le untó ahí y le dijo, ve a lavarte al estanque Siloé, que traducido es enviado. Y él fue como pudo, y cuando regresó viendo. Entonces la enfermedad de la ceguera de este hombre no fue por causa del pecado, no fue por causa de los demonios, no, algo natural, como le puede pasar a cualquier persona. Y por eso usted no puede decir, hermano, qué desgracia mi vida, que tengo este problema o porque tengo esta condición, o porque me pasó esto, o porque me pasó lo otro. Hoy estaba en urgencias con Lenzo, que lo llevo porque anoche pasó enfermo. Oramos al Señor y bueno, gracias a Dios. Pero dijo, no, voy a ir al médico para que me incapaciten y al menos presentarla. Y entonces estaba yo observando una cantidad de gente enferma. Y yo dije, bueno, ¿cuántos de ellos tendrán al Señor? ¿Cuántos de ellos confiarán en el Señor? ¿Pensarán en Dios? ¿Le pedirán al Señor que obre? Anoche pues oramos por él y bueno, se acostó y pasó bien y aunque nos tranchamos, pero bueno. Pero entonces yo pensaba, y la gente, hermanos, se aprovecha. Había una señora y mire, vea, que médico en casa, que pague
esto y pague. Y la gente se aprovecha de cada condición para sacar su negocio. Y la salud, hermanos, los que tienen sus EPS, IPS y tantas cosas, pues es un negocio la salud hoy en día. Cada parte, las ópticas y todo es un negocio, porque usted necesita gafas, usted no ve, y vaya a ver cuánto valen unas gafas. Entonces es un negocio la salud, pero más sin embargo, hermanos, tenemos a Dios y tenemos que confiar en Dios. Hay gente que no tiene al Señor, hay gente que no tiene a Dios, y usted y yo estemos enfermos o tengamos cualquier condición o cualquier situación, pero Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios es bueno, y hermano, y no tengo para ir en el médico y no tengo lo otro, pero confiamos en Él, y sea que Él nos sane o sea que no nos sane, pero Dios sigue siendo bueno, hermanos. Amén. Y si es su voluntad, pues nos sanará. Y Él conoce la condición. Recuerde lo de Lázaro, él se enfermó y se murió, y Jesús sabía que se había enfermado, y Jesús sabía que se iba a morir. Como Él sabe la condición de enfermedad que tenemos, como Él sabe que vamos a morir, y como nosotros tenemos también que saberlo y entenderlo. Amén. Pero el compromiso que hizo Dios con nosotros es salvarnos. Hermanos, Lázaro se enfermó, se murió, Jesús lo resucitó. Ahora, vamos a suponer que Jesús llegó y lo sanó sin necesidad de morirse, pero de todas maneras Lázaro se murió. Y todos los que Jesús sanó se murieron. Entonces Él no los sanó para que no se murieran. No, tenía que cumplirse el ciclo de la vida, amén. Pero realmente lo que a Dios le interesaba y a lo que Dios le interesa es de que además de que nosotros seamos sanados en algún momento y le demos la gloria a Él, pues también seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. No estamos diciendo con esto de que Dios no sana, no, Él sí sana, hermanos. Dios sí sana, y somos testigos. Amén, somos testigos de eso, de que el Señor sana. Amén. Pero entonces estamos diciendo de los tipos de enfermedades que hayan, y cualquier tipo de enfermedad que haya, hermanos, pues Dios nos sana. Amén. Sea que el diablo puso una enfermedad, sea que está enfermo mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, sea el tipo de enfermedad que haya, hermanos, para Dios no es imposible, amén, sanar al que está enfermo. Amén. Él sigue sanando, pero lo más importante para Dios es de que la persona sea salvada. Amén. Vamos a dejar hasta allí, hermanos. Vamos a dejar hasta allí y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si usted está enfermo o tenga algún problema físico, amén, pero seguimos creyendo que para Él no hay nada imposible. Amén. Y si usted vino hoy enfermo y quebrantado de salud o con algún problema de su salud, créame, hermanos, que el que sanó al ciego y el que sanó a muchos allá está aquí para sanarlo. Simplemente confiamos en Él. Somos sus hijos, hermanos. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Si quieres pasar aquí al altar, vamos a orar. Amén. Y este Dios que sanó a mucha gente, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Él que sanó al ciego, que levantó a Lázaro de 4 días de muerto, que pudo entonces obrar milagros y liberar gente, hermanos. Él sigue siendo el mismo para sanarnos hoy. Vamos a orar en el nombre de Jesús, confiando, hermanos.
No importa el tipo de enfermedad que tengas. Lo que importa es que le hemos creído a Él. Que ya no estamos bajo la maldición del pecado. Ya Dios te liberó del pecado. Ya el Señor obró y Él quiere seguir obrando entonces en nuestro cuerpo físico. Soberano Señor, Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Hemos entendido que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro médico, Señor, que tú eres nuestro psicoanalista, que tú eres el que comprende nuestra enfermedad. Tú sabes la condición física, emocional, espiritual que tengamos. Y en esta noche, Señor, declaramos sanidad por tu palabra. Ya no estamos bajo maldición, estamos bajo tu gracia. Somos tus hijos. Y aunque han venido enfermedades por el pecado, yo te ruego, Señor, que extiendas tu mano poderosa para perdonar al que ha pecado contra ti, para liberarnos, para sanarnos. Yo te ruego, Señor, que obres en la vida y el corazón nuestro, que sanes nuestra alma, Señor, que sanes nuestro cuerpo, que podamos dar testimonio, Señor, de la salvación, del perdón, de la liberación. Yo te ruego que obres en la vida, Señor Jesús, de cada persona que ha venido hoy. En tu nombre glorioso pedimos tu misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Soberano Dios, invocamos tu glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, porque hemos entendido que tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro perdonador. Obra, Señor, en la vida de cada hermano, Señor, que ha venido hoy enfermo. De los que están en casa, Señor, extiende tu mano poderosa. Ayúdales, bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Guarda y bendice tu iglesia en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos alabanzas al Señor. Al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, que pasen feliz noche. La asistencia 130 personas y 11 visitas. Dios les bendiga, hermanos.